Ezequiel caminaba lentamente entre las hileras de manzanos y perales que adornaban el huerto familiar, mientras Bartolomé lo acompañaba con una cesta vacía para recolectar las ramas que debían ser podadas. La luz del sol del mediodía caía suave, filtrándose entre las hojas y dejando danzar pequeñas sombras sobre el barro húmedo. ¿Y a ustedes les crecen manzanas, peras o tal vez cerezas en su jardín?, preguntó Ezequiel con voz calmada, mirando a Teodoro, quien escuchaba atento. Es en verano cuando el árbol necesita que separen las ramas que no florecen bien, para que la luz y el aire alcancen cada rincón, y así darle fuerza a lo que realmente importa, añadió. Bartolomé, con manos hábiles, señaló una rama gruesa que parecía querer ahogar a sus hermanas más delgadas y dijo: «Esta rama es como un parásito que roba energía. Debemos cortarla para que las otras puedan crecer nutridas». Candelario, que había unido a la tertulia con su bastón de madera, sonrió y recordó las enseñanzas antiguas. Desde tiempos remotos sabemos que la poda no es destruir, es un acto de amor, porque el árbol, como nosotros, necesita dejar ir para renovarse. Su voz era un susurro cargado de respeto hacia la vida. Mientras Faustino se aproximaba con el balde y el regador, Ezequiel se detuvo para explicar que el agua debía ser administrada en las horas más frescas del amanecer o del ocaso. Nunca apuramos el riego ni echamos agua con furia al árbol. La paciencia es vital. El suelo debe absorberla despacio para que las raíces la tomen profunda y suavemente, como un abrazo que fortalece sin romper. Teodoro miraba cada movimiento, aprendiendo que el respeto por la naturaleza se traduce en delicadeza y calma. Los árboles sienten nuestras manos, y si nos acercamos con bondad, ellos responden creciendo sanos y plenos, agregó Bartolomé. Jacinto, el narrador alrededor del fogón en noches de invierno, a menudo comparaba los árboles con las personas. Nuestros pies son raíces. Sin la fe y la convicción, como raíces, no podríamos sostenernos. Explicaba que las ramas y las hojas que abrazan el sol representan los actos bondadosos que ofrecemos a los demás, y los frutos grandes y dulces son el resultado de esa armonía interior. Así como un árbol fuerte da sombra y alimento, una persona buena irradia alegría y fortaleza a su hogar y comunidad. Cada corte en la poda se realizaba con cuidado, para no lastimar al árbol más de lo necesario. Candelario recordaba relatos en que un mal corte podía enfermar a una planta, y por tanto maltratar a quienes dependían de ella. El ritual de limpiar las tijeras, el silencio mientras se escucha el crujido de la madera que cede, todo formaba parte del respeto sagrado. No es solo trabajo físico, es diálogo, una conversación sin palabras con cada rama que se despide para que otras prosperen, añadió Ezequiel. Faustino, después de realizar su labor con el regador, comentaba que al regar las raíces, uno podía sentir el pulso de la tierra, húmedo y fértil, listo para enviar savia nueva hacia el follaje. Es como nutrir un corazón escondido bajo la superficie. Sin eso no hay vida ni abundancia en el huerto. Los días de verano se convertían en una danza entre cuidado y observación, aprendiendo que el ritmo de la naturaleza no se apresura ni se detiene, solo fluye con precisión. Teodoro, a pesar de su juventud, comenzaba a entender que cada gesto tenía un significado más profundo que la mera rutina agrícola. ¿Creen ustedes que los árboles realmente nos entienden?, preguntó con curiosidad. Anselmo, el sabio mayor, asintió con serenidad. Cuando un hombre se acerca con humildad y amor, la naturaleza abre su alma. Es una relación de confianza y escucha. Así como nosotros necesitamos sentirnos valorados, las plantas responden a la energía que reciben, creciendo firmes y agradecidas. La labor en el huerto seguía un ritmo pausado, donde el tiempo parecía dilatarse para permitir a cada planta recibir la atención necesaria.
Ezequiel recordó que no se podaba por capricho, sino por necesidad, cuando una rama cansada o torcida impedía el paso de la luz. Es la entrega sin egoísmo para el bien común. Así también vivimos en comunidad, dejando espacio para que otros crezcan y den fruto. La sabiduría popular y las experiencias familiares se mezclaban en cada consejo, creando un aprendizaje que iba mucho más allá de lo visible. El cuidado del huerto exigía también observar señales sutiles. Las hojas que se tornaban amarillas, la corteza que se resquebrajaba o las frutas que se caían antes de tiempo eran mensajes urgentes del árbol. Candelario explicaba: estos indicios nos recuerdan que debemos actuar con prontitud, pero siempre con respeto y conocimiento. Se necesitaba paciencia para comprender lo que la tierra y los árboles querían comunicar, una lengua antigua tejida entre raíces y aire. Al caer la tarde, Teodoro ayudaba a recoger las ramas cortadas, aprendiendo el valor de limpiar y ordenar el espacio para recibir con alegría la próxima estación. Jacinto cerró la jornada con una reflexión que unió todo. Así como la poda libera al árbol para que tenga vida nueva, también nosotros debemos podar lo que impide nuestra alegría y bondad, dejando crecer en nuestro interior la fuerza que nutre y da frutos. Una enseñanza que resonaba tanto en el huerto como en el alma. Pronto, así entre historias, manos callosas y risas contenidas, el verano ofrecía sus regalos. La poda, el riego y el amor hacia cada árbol eran los pilares para un huerto saludable y un corazón en paz. Los aprendizajes de hoy consolidaban la promesa de que cada nuevo día traerá más frutos, más vida compartida y un respeto profundo por la tierra que nos sostiene. Con esta quietud, el día se despedía lentamente, preparando el terreno para continuar juntos, despiertos y conscientes, en el cuidado de este legado natural tan valioso. Regar Ezequiel, con la serenidad que distingue a un hombre que ha cultivado la tierra durante muchas estaciones, se acercó a Teodoro y le preguntó despacio: «Dime, muchacho, ¿tú tienes en casa manzanos o perales? ¿Tal vez algún cerezo al que le hables con cariño?» El joven, con ojos atentos, respondió que en su huerto crecen manzanos firmes y un pequeño ciruelo que está dando fruto este verano. Ezequiel asintió y comenzó a contar, con voz pausada, la importancia de regar cuando el sol apenas asoma o cuando se despide al otro lado del horizonte. Faustino, encargado del riego, siempre insiste en que el agua no debe ser dada a prisa, como si se tratara de una carrera. El amanecer y el atardecer son momentos sagrados, dice mientras muestra cómo dirige el chorro hacia las raíces, dejando que la tierra lo absorba lentamente. El instante en que el rocío se mezcla con el agua del regadío es cuando el árbol siente, sin prisa, la frescura que necesita para sostener sus ramas cargadas de vida. Bartolomé, con sus manos ajadas por tantos años podando y alimentando árboles, comparte otro secreto. No hay derrame, ningún desperdicio cuando sabemos cómo bañarlos con paciencia. Cada gota que toca la raíz es como una caricia profunda, un mensaje de gratitud del jardín hacia la vida que lo sostiene. Enseña que no se trata solo de poner agua, sino de respetar el ritmo natural que dicta la tierra y el sol, asegurando que ninguna raíz quede sedienta ni sobrecargada. Anselmo, el sabio mayor de la aldea, recuerda siempre que el cuidado del huerto es también un acto espiritual. Como cada alma que camina en esta tierra lleva su fe arraigada, así las raíces de los árboles se afincan en la tierra que ama y protege. Por eso, regar con calma no solo sostiene su vida corporal, sino también la fuerza que brota del espíritu. Sus palabras despiertan en Teodoro el sentido profundo que hay detrás de cada gota que recae en el suelo. Mientras tanto, Candelario, con su voz que parece venir de tiempos olvidados, relata historias ancestrales sobre los árboles y la conexión humana. Cuando hablas con un manzano, no es la voz la que escucha, sino la intención.
El árbol, en su silencio majestuoso, siente cuando lo tratas con respeto. Es como si comprendiera que sus frutos serán repartidos para alimentar a toda la comunidad, para sostenernos a todos en tiempos de abundancia y escasez. Bartolomé da un paso hacia un peral cercano y señala: «Mira, estas ramas que levantamos no son solo madera vieja, son las que impiden al árbol respirar con libertad y recibir la luz que necesita para crecer fuerte. Al quitar las que sobran, damos espacio para que otras ramas se nutran y produzcan frutos más dulces y abundantes». Enseña que la poda no es una mutilación, sino un acto de amor que renovará la vida del árbol. Faustino añade, mostrando el vaso con agua que sostiene con cuidado: «Tenemos que pensar en el riego como una conversación silenciosa. Por eso evitamos las horas centrales del día, cuando el calor puede evaporar el agua antes de que llegue a las raíces. Regar en la calma del amanecer o el sosiego del atardecer es como dar tiempo para que el árbol interior se despierte o se acomode a la noche». Teodoro escucha con atención y, entre preguntas, va descubriendo que el huerto es algo más que tierra y plantas. Es un reflejo del vínculo sutil que une al hombre con la naturaleza. Jacinto, observando la escena, comenta pausadamente: «Piensa en el árbol como en una persona. Sus raíces son la fe profunda que lo sostiene, invisibles pero firmes bajo tierra. Sus frutos simbolizan las buenas obras, esos regalos que compartimos para bendecir a otros». Anselmo interviene para recordar que el tiempo que se dedica al huerto debería ser un momento de meditación, una invitación para sentir cómo cada planta y árbol responde a nuestra presencia. Al trabajar la tierra sin prisa, sin violencia, se cultiva en nosotros la paciencia que cobija el alma. El huerto nos enseña a ser gentiles y a escuchar con el corazón. Candelario sonríe y añade una enseñanza que parece nacer de la tierra misma. Cuando regamos despacio, respetando las horas del sol, no solo cuidamos las plantas, sino que aprendemos a respetar el ritmo de la vida. Así, cada gota que cae es un silencioso acto de armonía que conecta el cielo, la tierra y nuestro espíritu. Bartolomé lleva a Teodoro hacia una higuera que da sombra fresca y frutas jugosas. Esta también escucha tu voz y tu cuidado. Regar urge con calma para que sus raíces se fortalezcan y el árbol pueda sostener su abundancia durante los meses calurosos. Enseña que la sabia combinación de poda y riego es la llave para mantener al huerto vivo y pleno en medio del calor. Faustino concluye mostrando las técnicas para no desperdiciar ni una gota, usando canaletas hechas con materiales sencillos pero eficaces. Cada raíz debe sentir el amor invertido en el agua, por eso ajustamos la cantidad, la frecuencia y el momento. Así las plantas no solo crecen, sino que florecen con la fuerza que les brinda nuestro esmero. Ezequiel mira a Teodoro y dice con firmeza y dulzura: «Nuestro trabajo no se mide solo en frutos recogidos, sino en el respeto que aprendemos del árbol. Recuerda que ellos viven al compás de la tierra y el sol, y nosotros debemos acompañarlos sin acelerar su ritmo. Así es como se aprende la verdadera paciencia». Jacinto cierra la tarde contando que la relación con el huerto es un espejo del alma humana. Al igual que el hombre necesita fe para sostener los días difíciles, el árbol necesita raíces profundas para resistir tormentas. Los frutos, sean manzanas o peras, son como las buenas acciones que dejamos al mundo. Regar con calma es regar esa esperanza. Con estas palabras, Teodoro siente que cada acto en el huerto, desde la primera gota de agua hasta la última rama cortada, es una forma de amor que se transmite de generación en generación. Y mientras el sol baja lentamente, los murmullos del jardín se convierten en una melodía de paciencia y gratitud que abre la puerta a la siguiente enseñanza del ciclo agrícola: conversaciones silenciosas y la sabiduría de las raíces. Ezequiel, con su voz suave y pausada,
comenzó la mañana reuniendo a los jóvenes en el porche junto al banco de madera. ¿Y ustedes tienen manzanos, perales o quizás cerezos en sus huertos?, preguntó mientras miraba el sol elevarse lento sobre los campos. Bartolomé, siempre atento, asentía con una sonrisa. Conocía bien esa expectación en los ojos de Teodoro, ansioso por descubrir los secretos del cuidado fiel a la tierra. Jacinto, observando con calma, recordaba cómo las palabras no dichas entre las ramas eran tan importantes como los consejos que se transmitían de boca en boca. Cada árbol siente cuando estamos presentes con respeto, dijo, y todos se inclinaron un poco más cerca, como si captaran la energía invisible que fluía entre los troncos y las hojas. Faustino, que habitualmente se encargaba del riego y la poda, añadió con tranquilidad: no se trata solo de cortar lo que sobra, sino de dar espacio para la vida que aún debe crecer. El trabajo en el jardín en pleno verano exige paciencia, explicó Anselmo, recordando a los jóvenes que la poda no es un acto de fuerza, sino de amor. Cuando cortamos ramas, permitimos que la luz entre y fortalezca las que permanecen, dijo, mientras demostraba con sus manos el gesto cuidadoso, como si moldeara la misma esperanza. Ezequiel asintió y añadió: así como en nuestras vidas, eliminamos lo que nos pesa para permitir que la bondad florezca de nuevo. Faustino emergió de entre las hileras de árboles con el regadera en mano. El mejor momento para el riego es cuando el sol besa apenas la tierra o cuando ya se despide en el horizonte, recordó cuidadosamente. El agua dada en esos momentos calma el calor sin desperdiciar un solo gota y las raíces respiran profundo. Teodoro observaba fascinado, comprendiendo que apurar el trabajo solo lograría cansar el alma de las plantas y la propia. Mientras regaban las frutas maduras, Bartolomé comenzó a hablar de la relación profunda entre el hombre y el árbol. Cada uno tiene su sensibilidad, Teodoro. Si te acercas con paciencia y cariño, la planta responde, sus hojas se erizan de vida y su savia corre más fuerte. El joven se acercó y tocó con cuidado la corteza áspera de un manzano, escuchando las palabras en su corazón y en el silencio del día. Nuestros árboles son como nosotros, intervino Anselmo con voz baja y sabia. Las raíces son la fe que nos sostiene en lo invisible, mientras que los frutos son las buenas obras visibles para todos. Un árbol sin raíces fuertes no puede producir cosecha, como tampoco el hombre sin convicciones firmes. Jacinto asintió nuevamente, sintiendo el vínculo profundo que el anciano establecía entre la tierra y el espíritu. Los días al sol intenso invitaban a momentos de reflexión y también a escuchar el lenguaje callado de la naturaleza. Candelario, siempre un guardián de la tradición, narró historias antiguas de cómo los antepasados ya sabían que el diálogo con los árboles excedía el hablar. Les contaban sus alegrías y sus penas, y ellos respondían con frutos abundantes o con pausas prudentes. Explicó con la mirada brillante, cautivando a todos. Aquella tarde, Teodoro acompañó a Faustino a eliminar las ramas secas y mal dirigidas, aprendiendo que cada corte era preciso, como escultor que libera la figura oculta en la madera. Bartolomé se acercó para mostrarle dónde el sol apenas llegaba, señalando que sin luz el desarrollo se ralentiza y la enfermedad puede infiltrar. Cuidamos el orden natural, no imponemos nuestra voluntad, enseñó con respeto. El riego se hacía con lentitud, dando tiempo al agua para penetrar la tierra sin encharcar las raíces. Ezequiel observaba a los más jóvenes trabajar y les comentaba que cada gota era un acto de humildad y gratitud hacia el lugar que nos acoge. En este tiempo caluroso, las horas tempranas y tardías no solo alimentaban la tierra, sino el espíritu, favoreciendo una conexión que iba más allá de lo evidente. Candelario, con ojos que parecían mirar dentro de siglos, añadió que el verdadero cuidado va de la fuera hacia adentro. Los cuidados externos son reflejo de un interior bien dispuesto.
El amor por la tierra se refleja en cada gesto, y así también en la cosecha, susurró. La familia comprendió que no era solo un trabajo pesado, sino una danza delicada entre el humano y la naturaleza. Jacinto, como narrador silencioso, enfatizaba que la vida en armonía se construye día a día, con escucha, paciencia y respeto al tiempo propio del lugar. Cuando las frutas maduran y se llenan de dulzura, no solo hablan de la abundancia del huerto, sino del cuidado amoroso que lo sostiene. La alegría compartida al recogerlos fortalece los vínculos entre los miembros que honran estas tradiciones. Teodoro miraba el jardín con ojos nuevos, entendiendo poco a poco que cada esfuerzo contenía un mensaje profundo. Las raíces que no se ven, pero que se sienten, eran la base invisible, los frutos, el reflejo visible de ese amor que se cultiva con constancia. Ezequiel, viendo el crecimiento del joven, recordó cómo cada generación recibe este legado para cuidarlo y transmitirlo con respeto. El trato gentil hacia los árboles revelaba la sabiduría antigua que decía que plantas y personas están conectadas por hilos invisibles. Bartolomé observó que aunque el verano impone su dureza, la serenidad y la dedicación hacen que el huerto resplandezca y renazca con cada estación. Ser jardinero es, en verdad, ser guardián de un secreto ancestral, concluyó con una sonrisa. Ezequiel, en sus palabras finales antes de que el sol se ocultara, invitó a todos a sentir que el huerto es un reflejo del alma familiar. Si cuidamos bien las raíces y damos espacio a la luz, la cosecha será abundante y nuestros corazones se llenarán de paz, dijo, mientras Anselmo asentía con emoción. Teodoro, rodeado de tantos aprendizajes, comprendió que esta comunión con la tierra era el camino para vivir en verdad. La tarde se desvanecía en tonos cálidos y la familia recogió sus herramientas en silencio, dejando que el jardín quedara en esa calma fértil. Jacinto cerraba la jornada recordando que la vida en sintonía con la naturaleza es la cosecha más valiosa que podemos tener. Sin prisa, pero sin pausa, el tiempo y el amor cultivados en la tierra siempre dan frutos que iluminan el alma. Así, mientras las sombras largas abrazaban el huerto, todos se preparaban para recibir el próximo día con la misma paciencia y amor, entendiendo que el aprendizaje nunca cesa cuando se vive en armonía con la tierra, y en ese susurro callado entre las hojas, la sabiduría de las raíces continuaba tejiendo su eterno diálogo.